Estudiaste económicas, tienes varios másteres en ese ámbito de la economía, del mundo de la empresa. Has trabajado en 3 multinacionales, en 3 bancos, durante 15 años. Que primero construyeron una mentalidad y después construyeron un proyecto, pero no al revés. No se puede construir un proyecto con mentalidad pobre o con mentalidad de empleado. Hay que construirla con mentalidad de empresario. Hay que pensar en grande, en cierta medida. Eso es lo primero que me di cuenta, de que en realidad la riqueza era un estado de conciencia, era un nivel era una mentalidad, era una forma de pensar, en la cual te tiene que ir bien, tarde o temprano. No en todo, obviamente no te va bien en todo, no en todos los negocios te funcionan. Para conquistar la economía, o tu mercado, tienes que conquistarte antes a ti. Ese paso olvidado es el que está lastrando a muchísimas personas. Para ir de compras, primero tienes que ir de ventas. Yo no veo a nadie que vaya de ventas, o que no les gusta tanto ir de ventas como ir de compras. Porque si no compras, no puedes vender. Si no ganas, no puedes gastar. Para gastar, primero hay que ingresar. ¿Cuál es el mayor aprendizaje de tu vida, Raimon? Bueno, supongo que la lección más grande es entender que... Muy buenas tardes, Raimon. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí contigo. Un placer, una suerte que te acerques a esta ventana, a la ventana del lado humano de las ventas. Es todo un lujo que poder contar contigo esta tarde y bueno, hace mucho tiempo que te sigo, hace mucho tiempo que leo tus libros, que veo o que creo leer cuál es tu manera de mirar la vida, de mirar el desarrollo personal, de mirar el emprendimiento y es, como digo, una suerte tenerte hoy aquí. Gracias. Raimon, antes de empezar, me gustaría hacerte una pequeña presentación a modo curricular para que pues, todos los oyentes puedan hacerse una pequeña composición de lugar en esta presentación, que siempre es arriesgada porque uno va sacando información, ¿no? del mundo, de Internet, sobre todo. Puedo equivocarme en algún detalle, pero voy a hacer una pequeña presentación y si luego hay algún detalle que quieras matizar, nos lo dices, ¿vale? A ver, estudiaste económicas, tienes varios másteres en ese ámbito de la economía, del mundo de la empresa. Has trabajado en 3 multinacionales, en 3 bancos, durante 15 años. En 1988 ganaste un concurso de narración, un concurso narrativo de cuentos breves, tengo aquí anotado, con un relato que se llamaba Como en llamas. Desde que dejaste la banca has escrito 47 libros. En 2009 escribiste uno de tus grandes bestsellers, El Código del Dinero, un libro que fue bastante revelador y en una época, en ese momento en el que lo escribiste, te empezaste a adentrar en lo que luego se ha llamado la revolución del talento individual y todo lo que tiene que ver con las oportunidades que hoy nos ofrece la vida para salir y fuera a vender nuestros talentos. Eres coach, conferenciante, divulgador en el ámbito del desarrollo personal, diriges seminarios sobre libertad financiera, colaboras con distintos medios de comunicación, como el periódico El País, como Radio Cataluña. Bueno, todo esto, y que me dejaré muchísimas cosas fuera, te describen un poco esa parte curricular. Pero aquí en el lado humano de las ventas nos encanta conocer a las personas. Me gustaría que, bueno, desde el ángulo que te apetezca y con los matices que quieras, nos presentes quién es Raimon Sansó como persona. Bien, pues decirte que básicamente me considero un escritor, y más ni menos, porque es lo que siempre he querido ser, porque es un trabajo como otro y porque define bastante lo que me apasiona a mí, que es el amor a los libros, leer. Yo soy un lector más que escritor, ¿no? Pero acabas siendo escritor cuando eres muy lector. Así que fíjate tú, soy simplemente eso, un lector y un escritor, pero nada más que eso. Eres bueno, muy humilde, ¿no? A la hora de escribirte. Sí que he podido ver que tú sientes una gran pasión por el mundo de los libros, que yo creo que desde esa curiosidad eh, por la lectura, por conocer cosas, por seguir creciendo, también te ha venido la pasión de escribir. Pero me gustaría que nos contaras esta pasión de escribir, que además la describes como lo que te consideras un escritor. ¿De dónde viene? Uno viene de casa y viene de pequeño.
Viene de casa porque yo tenía, como veis por aquí, pues una casa de mis padres llena de libros, llena de librerías y llena de libros. Los dos eran lectores. Mi padre era lector, mi madre era lectora. Entonces, y siempre vi libros y si estaba aburrido de niño, pues solo tenía que pillar un libro, que había muchos, y entretenerme con un libro. Entonces no había mucha cosa, porque te estoy hablando de los años 60 en el que la televisión era en color, funcionaba unas horas al día nada más y habían dos canales. Así que lo fácil era que la gente se entretuviera leyendo. Y yo leía sin que nadie me tuviera que animar a hacerlo. Era algo consustancial. Y de hecho los regalos en casa en Reyes, en celebraciones, había siempre un libro. Siempre, podía haber juguetes, ¿no? Seguro, pero libro también. Siempre habían libros. Y entre los libros que recibía yo y los que recibían mis otros dos hermanos, pues fíjate, siempre tenía cuentos, cómics, libros, novelas, en fin, que ahí pues me apasioné. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, empecé a contar incluso los libros y recuerdo que con 15 años yo me leía unos 50 libros al año, que es mucho, sobre todo para un chaval de 15 años. Así que ya lo ves. Y al final luego, más tarde, empecé a escribir eh, por, por leer. Es decir, yo hacía resúmenes de los libros que iba leyendo, iba anotando libretas y libretas con notas, y al final me dije, oye, vamos a hacer algo con todas estas notas. Y de ahí sale el primer libro, en el año 95, fíjate si ha pasado tiempo, sale de mis notas de leer libros, ¿no? Se convirtió en un libro y como se vendió muy bien, pues dije, bueno, pues a lo mejor este es un camino en la vida, ¿no? Y fíjate, hasta aquí 48 libros. 48 libros. Son Sí, muchos libros. sí, 48. Dos premios tuve, sí. Son muchos libros. Ramón, me gustaría remontarnos a la etapa, al momento en el que hubo algún clic en tu vida, porque estabas trabajando en banca, estabas trabajando en una empresa, seguramente con un empleo bastante estable, y, y decides dejar la banca y emprender un camino que en aquel momento entiendo y intuyo que sería una aventura. Eh, ¿qué pasó por tu cabeza en aquel momento para dejar un trabajo como el que tenías y adentrarte en el mundo de la escritura ya de forma decidida? Bueno, pues lo que pasó por mí fue que me aburría de muerte. Es decir, después de haber probado diferentes empresas, en diferentes sectores, después de haber probado tres bancos diferentes, ya me dije a mí mismo que no se trataba de probar una más, porque iba a ser más de lo mismo. No es que tenga nada en contra de ese tipo de empresas, es que yo no encajaba, yo no estaba hecho para estar ahí y seguramente yo no habría sido nada bueno en ese entorno, no habría brillado. Así que me fui por supervivencia, no me fui porque fuera un valiente, sino todo lo contrario. De hecho, tardé más de un año en tomar la decisión, pero ya lo estaba madurando desde hacía más de un año y no lo hacía porque no me atrevía a renunciar a eso, a un sueldo, a un buen sueldo, a un sueldo fijo, etcétera, ¿no? Empezar en aquel momento era una aventura, porque te estoy hablando del año 2000, ¿eh? Entonces no existía YouTube, por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, no existían las redes sociales, ¿no? Ni YouTube, ¿no? Existía Internet, pero bueno, no mucho más. Con lo cual te quiero decir que entonces no había esa pasión por emprender, no habían tantos libros como hoy te encuentras en una librería, no había plataformas, había muy poco, ¿eh? En aquel momento era un atrevimiento, porque todo era muy manual, muy local, ¿eh? Todo era de muy boca a oreja y todo era muy lento, lentísimo. El empezar era muy lento. Pero yo te digo, me fui por pura supervivencia, me moría de aburrimiento y pensé que si no lo hacía entonces ya no lo iba a hacer nunca. Es decir, yo pienso que hay un punto de inflexión en el cual si te quedas ya te quedas para siempre y lo que estás esperando es que te jubilen o que te echen y no quería llegar a eso. No quería llegar a eso, así que lo anticipé unos cuantos años, me fui con 40 en el año 2000 y la verdad es que fue la mejor decisión de mi vida porque me ha ido bien, no, me ha ido mejor incluso de lo que yo había esperado en ese momento. Cuando tomaste esa decisión, la visualización, ¿no? Lo que tú querías hacer, ¿se parece a lo que hoy has conseguido? No, la verdad es que no imaginaba que pudiera conseguir tanto alcance, tantos libros, tantos lectores,
Eh, la verdad es que no. Yo lo veía todo como muy local, ¿no? O sea, trabajar con una editorial, hacer algún librito de vez en cuando, unas cuantas conferencias, presentaciones de libro, pero hoy día con los medios que tenemos, y ya he pasado de las editoriales a autoeditarme, ahora mismo ya ni siquiera necesito las editoriales, se ha convertido en algo que yo nunca me habría imaginado, porque las posibilidades han superado con creces lo que yo podría haber esperado. De hecho, cuando yo empecé, no me era posible vivir de los libros. Y hubo un tiempo en que simultaneé lo que era la escritura del libro y el trabajo convencional, porque uno no podía vivir de libros. Y sin embargo, ahora sí se puede vivir de libros. De hecho, yo soy uno de los pocos autores en España que puede vivir de sus libros. Pero no existía eso entonces, ¿eh? Así que todo ha sido un proceso, todo ha sido largo. Luego pues ha llegado la tecnología que nos ha liberado y han superado con creces lo que yo esperaba. Así que esa decisión fue la mejor que he tomado en toda mi vida, todo y que en aquel momento era un tanto inconsciente, ¿no? O loca. Ya, es curioso, pero bueno, a veces las decisiones estas que consideramos un poco alocadas o locas en un momento determinado, porque lo establecido en ese momento pues es agarrarse a la seguridad, es lo que luego puede permitirnos estar más cerca de aquello que verdaderamente nos hace felices, ¿no? Sí, Eh, una de las cosas que has conseguido en todos estos años que llevas divulgando, que llevas escribiendo, compartiendo tus conocimientos, tu curiosidad, todo lo que investigas, ha sido estimular y servir de guía para mucha gente a la hora de encontrar luz en eso mismo que hiciste tú en tu momento, que es atreverte a emprender, ¿no? Vivimos una era, cada uno la define como estos últimos 10, 15, 20 años, y parece que esto no va a cambiar, sino todo lo contrario. Algunos la llaman la era del talento individual. Eh, bueno, da lo mismo. Yo creo que ahora el talento tiene más oportunidades que nunca de brillar y de salir y fuera a mostrar todo su potencial, e incluso construir sus herramientas para monetizarlo, como también se dice ahora, ¿no? Pero tú, hace un tiempo, cuando esto que estamos hablando ahora no es tan obvio, escribiste El Código del Dinero, y ahí ya describías en ese libro la oportunidad que representaba que cada uno de nosotros pudiéramos ver una oportunidad en salir y fuera a compartir aquello en lo que podíamos ser, entre comillas, especiales, y podíamos ayudar a otros. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Porque eh, el lado humano de las ventas tiene un perfil de oyente muy claro, ¿no? Y es el emprendedor, el autónomo, el freelance, aquel profesional independiente que tiene la necesidad todos los días de salir y fuera a ganarse la vida, a vender sus productos y sus servicios y a encontrar las fórmulas para poder hacer eso de forma rentable y poder seguir persiguiendo sus sueños y aquello en lo que pone todos los días su energía. Y el Código del Dinero, escrito en el año 2008, describía, es un libro reciente, es un libro que sí. lo podríamos sacar hoy hacer una presentación de ese libro y generar expectativas. ¿Qué te motivó a Sí. ser tan visionario en esto? Bueno, ocurren varias cosas. La primera es que yo siempre he querido estar en lo que es ¿cómo te diría? En la vanguardia, o sea, adelantarme en mi tiempo. Y en el tema de los libros es muy sencillo. Yo siempre leo, y he leído desde siempre a autores que no son nacionales, ¿no? Sino que son normalmente anglosajones, principalmente pues de Estados Unidos, ¿no? Como ellos nos llevan, pues tal vez 10 años, ¿no?, de adelanto en muchísimas cosas, a mí me era muy fácil entrar en el futuro, en aquel momento, en cualquier momento, porque simplemente lo que tenía que buscar era quién sabe más de esto ahora mismo, ¿no? Entonces yo, por esta pura motivación de adelantarme a mi tiempo, seguía, estudiaba a los autores americanos, que obviamente nos llevaban, pues eso, una década como mínimo de ventaja, ¿no? Con lo cual, aquello era novedoso para España, pero era habitual o conocido en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos
era, bueno, lo que todo el mundo sabía, ¿no? En España, no. En España era lo que muy pocos sabían. Entonces eso me dio como una cierta ventaja para posicionarme en la pole position, en la primera posición, ¿no? Porque en realidad estaba hablando del futuro, pero en Estados Unidos ya era el presente. Aquí era el futuro, pero ya era el presente. Entonces esto lo he hecho en todo, en la vida. Por ejemplo, te diría que fui una de las primeras personas que se compró un laptop, un ordenador portátil, cuando apenas había en España, había muy pocos modelos. Yo recuerdo que me compré uno que me salió carísimo, lo tuve que pagar a plazos, porque es que en aquel momento había muy pocos, pero yo quería uno, ¿no? Yo siempre quería lo último. Entonces ese afán por ser la vanguardia me ayudó muchísimo. Entonces aquello que yo cuento en el 2008 ya estaba ocurriendo, en una parte del mundo ya estaba ocurriendo, ¿no? Simplemente tenías que mirar allí y describirlo, no había más que eso, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, yo en aquel momento, como estábamos en el 2005, 2006, acababa de dejar, bueno, hacía unos años que había dejado el banco y económicamente no me iba tan bien, yo lo que quería era ganar dinero, necesitaba ganar dinero, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tengo que aprender de los que saben, ¿no? ¿Y quiénes son los que saben? Bueno, volvemos una vez más en el país donde hay más millonarios, ¿no? Que Estados Unidos, ¿no? Más millonarios hay en el mundo. Entonces los estudié a todos. Me los estudié de arriba abajo a todos, cómo pensaban, cómo se comportaban, qué decían, qué escribían, etcétera, ¿no? Entonces llega un momento en el que uno se arma con ese equipaje mental de la riqueza, aunque no lo eres, yo no lo era entonces, y con esa mentalidad, abrigado, vestido con esa mentalidad de riqueza, construyes una economía nueva. Y eso es lo que hice. ¿Eh? Hice el libro obviamente fue un bestseller, se vendió muchísimo, el libro me hizo rico, pero yo no lo era antes de escribirlo. Yo quiero que esto conste para que las personas piensen que te, bueno, es que a ti te va bien porque ya te iba bien, no, es que a mí me iba mal también al principio, como a todo el mundo, ¿no? Entonces, es que tú ya tienes dinero porque ya tenías. No, es que yo no tenía igual que tú, ¿no? Entonces, en aquel momento yo no era tan rico, eso vino después. Entonces, eso es lo que me animó a escribir el libro del dinero. Yo quiero ser uno más de estas personas que son libres financieramente. La libertad financiera, un término que ahora lo podemos escuchar en las redes, bueno, libertad financiera, educación financiera, todo lo que tiene que ver con estar cerca, ¿no? De lo que significa gestionar bien el dinero y tener una mirada hacia el dinero correcta para que ciertas creencias no nos lastren, ¿no? Pero en aquel momento que escribiste el libro, ¿qué, el libro contiene muchas herramientas, muchas partes que son, bueno, pues estrategias para poner en marcha. Pero cuando estudiabas a estos millonarios americanos, cuando te estabas investigando sobre la gente que le había ido bien económicamente en sus emprendimientos, ¿qué nexo en común encontrabas en todos ellos? Que primero construyeron una mentalidad y después construyeron un proyecto, pero no al revés. No se puede construir un proyecto con mentalidad pobre o con mentalidad de empleado. Hay que construirla con mentalidad de empresario. Hay que pensar en grande, en cierta medida. Entonces, eso es lo primero que me di cuenta de que en realidad la riqueza era un estado de conciencia, era un era una mentalidad, era una forma de pensar en la cual te tiene que ir bien, tarde o temprano. No en todo, obviamente no te va bien en todo, no en todos los negocios te funcionan, pero a la larga te tiene que ir bien, porque esa mentalidad, eh, ¿cómo te diría yo? Es como viajar en una autopista, ¿no? Una velocidad que está por encima de la media. Entonces, puedes tener una avería, sí, puedes salirte de la carretera, sí, pero a la larga vas a una velocidad de crucero que te va a llevar a sitios interesantes, ¿no? Entonces yo armé esa mentalidad porque me di cuenta de que yo no la tenía. De hecho, cuando yo estudiaba a toda esa gente, yo me reía. Estaba solo leyendo y me reía, pero me reía de mí, me reía de lo que yo había creído, me reía de lo que yo pensaba, me reía de lo que a mí me habían enseñado y que no funcionaba. Y ahora me daba cuenta de que las cosas eran muy diferentes, no, muy diferentes, eran opuestas a lo que yo pensaba, consideraba, etcétera. Entonces todo esto yo lo plasmé
en el código del dinero que, como dice la palabra código, básicamente es una combinación, es un conocimiento. Entonces ese conocimiento entra en tu mente, se convierte en ti porque te empapa la mente y ya no te libras de él, o sea, no puedes no saberlo, porque tú eres eso, te has convertido en eso, piensas así y como piensas así, te comportas así. Y cuando te comportas y piensas como las personas que hacen dinero, acabas haciendo dinero. Más o menos, más tarde o más pronto, pero es inevitable, porque los efectos, la riqueza, la libertad financiera, todo eso, es un efecto de una causa anterior. Y la causa anterior no es tanto el conocimiento, sino como la mentalidad, la forma de ser, el convertirte en eso. Entonces yo disfruté de ese proceso porque, ya te digo, me reía y en el momento en que yo me reía estaba destruyendo creencias antiguas que eran totalmente obsoletas y que no me habían ayudado. Entonces, el momento de reírte, cuando tú puedes reírte de una creencia, es que la has superado, si no, no te ríes. ¿Eh? Entonces ya tú dominas eso y la cambias por otra. Y ese juego mental es el proceso que yo viví durante los años de escritura de ese libro y lo que me ayudó a realmente a ser un microemprendedor, porque soy un emprendedor doméstico, pero que le ha ido muy bien en su proyecto, que es en el proyecto de editar, escribir y editar libros. Y en España hay prácticamente un 16%, un 16,5% de la población activa son autónomos. De una u otra manera, pequeños emprendedores, la mayoría, ¿no? ¿Crees que, bueno, han pasado casi 20 años desde que escribiste este libro? ¿Crees que en España, o cómo posicionarías la mentalidad hacia el dinero en España casi 20 años después de haber escrito este libro? ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va a los emprendedores, a los autónomos, a los freelance, a los profesionales hoy en día con esto? Bueno, ha habido un cambio radical. Yo te tengo que decir que en estos últimos 20 años he visto un cambio enorme. Tú entras en cualquier librería y hay un montón de manuales, de textos, hay formaciones, te vas a YouTube y ves a un montón de podcasts como el tuyo y muchos otros que se habla de negocios, ¿no? Esto hace 20 años esto no existía, ¿eh? Tampoco existían las plataformas, pero es que tampoco existía esta mentalidad. Entonces el cambio es muy grande y no, es notable y yo creo que ahora es mucho más fácil tener éxito. También es verdad que hay más competencia, pero yo prefiero más competencia con más medios que menos competencia como había antes, pero casi ningún medio, ¿no? O sea, la situación es 1000 veces mejor ahora. Dicho esto, también tengo que decirte que España tampoco se diferencia por ser un país de grandes emprendedores. Sí que es verdad que hay autónomos, pero no es lo mismo un autónomo que un emprendedor. Un autónomo es un profesional o autoempleado, hasta ahí llegamos, pero no llega mucho más. Ya un microemprendedor o un emprendedor ya es algo mucho más serio. Es alguien que necesita crear cosas chulas que cambien vidas de los demás, ¿no? En cambio, el autónomo o el autoempleado es una persona que se conforma con crear una nómina, su propia nómina, e ir tirando, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia es muy grande, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo celebro que pues, vas a una librería y ves libros de startups, ves, bueno, pues ves inquietud. Y esto, dentro de unas décadas, bueno, pues puede hacer una diferencia muy grande, ¿no? Pero todavía nos está costando. España no es un país de emprendedores, de empresa, y sí lo es, por desgracia, de funcionarios, pero no de empresarios. Así que nos falta mucho todavía. De hecho, no hay tantos millonarios en España. Los encontrarás, pues, aquí en Europa los encontrarás en Inglaterra y en Alemania, pero no mucho más, ¿eh? Has tocado ahí una clave, ¿no? Interesante, ¿no? Por separar, ¿no? El emprendedor, el empresario, del autoempleado, del autónomo. ¿Hasta qué punto tenemos en nuestra sociedad muchos autónomos que en realidad se han autoempleado? ¿Hasta qué punto las creencias o la falta de cultura empresarial, la falta de crecimiento personal, la falta de acceso a la información, la falta de ver que hay un montón de oportunidades si uno
si uno despierta, que es algo, una palabra que tú utilizas mucho, que te escucho muchas veces, ¿no? De ese despertar, de ese darnos cuenta de que el cambio comienza por dentro. ¿Hasta qué punto crees que las creencias que hay alrededor de los negocios, del emprendimiento, de tener la ambición, otra palabra también muy interesante, de ganar dinero, puede estar lastrando a una sociedad como la nuestra, en la que vivimos, la española, en la que sí que hay mucha gente que se autoemplea y que es valiente para hacerlo porque necesita salir adelante, pero que luego en un momento determinado no termina de creérselo y no termina de ser valiente y dar un pasito más adelante? ¿Qué crees que podríamos cambiar ahí? Bueno, yo creo que no es tanto hacer cosas o saber cosas con la mente, sino convertirte en otra clase de persona. Yo vinculo mucho el éxito, en los negocios también, en todo, en los negocios también, con un desarrollo personal, con una conquista de ti mismo, con un autodescubrimiento de ti mismo, con un cambio profundo de ti mismo y con la aplicación de ese cambio a todo lo que haces, incluidos los negocios. Entonces, para mí el tema de emprender es un proceso de cambio personal que se plasma en un negocio. Pero es un proceso de cambio personal en el que primero, para conquistar la economía, tu economía o tu mercado, tienes que conquistarte antes a ti. Ese paso olvidado es el que está lastrando a muchísimas personas que creen que por escuchar 4 trucos, pues podrían ser 4 trucos de venta o 4 trucos de marketing, ¿no? O 4 trucos de, no sé, de emprendimiento, les va a ir bien. No es un tema de aprender 4 trucos, ¿vale? Tampoco es un tema de hacer, a lo mejor, no sé, un máster en una universidad, ¿no? Es mucho más profundo y más personal. Yo vinculo el cambio personal a todo. Entonces, el negocio te enseña a ser una mejor persona. Te enseña a ser, por ejemplo, pues paciente, te enseña a controlarte, te enseña a ser humilde, te enseña a caer, te enseña también a levantarte. Todos estos cambios personales son fundamentales para lanzar un negocio y para ganar dinero, porque si no, a la mínima de cambio te vas a rendir y vas a sufrir. Entonces, para mí ha sido un proceso de desarrollo personal, más que un proceso de desarrollo profesional. Primero va el personal y ese desarrollo personal te permite luego ponderar todo, tanto el éxito como el fracaso, que lo vas a tener todo, vas a tener pequeños éxitos y pequeños fracasos, ¿no? Entonces tienes que ponderar todo, ¿eh? Cuando tienes un pequeño fracaso, pues bajar la cabeza y humildemente aprender y seguir adelante al día siguiente, ¿no? Y cuando tienes un éxito, tampoco creértelo tanto, porque sabes de dónde vienes y sabes que puedes volver allí mañana mismo. Entonces, todo ese proceso de cambio personal es lo que te va a ayudar a tener éxito con las personas, sobre todo con las personas, porque detrás de todos los negocios, detrás de todas las ventas, hay seres humanos. Si tú no entiendes lo que es un ser humano, difícilmente podrás venderle, podrás servirle, etcétera. Entonces, es un proceso de cambio personal, y, insisto, este detalle, obviar esto, es lo que ha conducido y conduce a muchas personas a fracasar. Porque, bueno, van a un curso, se leen unos cuantos libros, dicen, bueno, ya está, hay que hacer esto, esto. No, no hay que hacer nada ahora. De momento no hay que hacer nada. Olvídate de hacer algo. Es mejor que no hagas nada, porque si haces algo, lo vas a hacer mal. Lo primero que tienes que hacer es ser otra persona. Ser, no hacer, ser. Entonces, cuando tú vayas siendo y convirtiéndote en otra persona, se te permitirá ir haciendo cosas nuevas, ¿eh? No sea que te vayas a caer y luego te hagas daño. Entonces, este es el gran proceso que la gente se salta. Y de hecho, yo me acuerdo cuando era coach, que por cierto también fui vanguardista en el tema del coaching, porque cuando yo empecé, yo tenía que explicarle a la gente lo que era el coaching, porque no lo sabían. No sabían lo que era. Yo les vendía una cosa que primero no sabían lo que era, ¿no? Entonces yo primero les vendía lo que era el coaching en general y luego les vendía mi coaching, ¿no? Bueno, pues recuerdo que en el coaching había personas que me decían, no, yo tengo mucha prisa y quiero saltarme todos esos pasos, todo ese rollo que tú cuentas del cambio y tal. Yo quiero ir al dinero directamente. Entonces yo a esos clientes los rechazaba siempre, siempre, porque sabía que iban a fracasar. Sabía que iban a fracasar. Entonces, quizá esa codicia, ese aprender 4 truquitos
para aplicarlos aquí y ver si mañana pues facturo el doble, no va a funcionar. No va a funcionar porque detrás no hay nada y la gente lo percibe. Y cuando la gente percibe que detrás no hay nada más que codicia y ambición, se van, se alejan de ti. Entonces, este es el gran paso perdido, el gran secreto perdido del cambio personal para tener éxito en lo profesional. Súper profundo lo que nos cuentas, porque coincido 100%, ¿no? En esa... y yo, además, que fíjate que este podcast se llama El lado humano de las ventas y siempre he sido un defensor de que todo parte primero por conocernos para entender la naturaleza del ser humano y a partir de ahí, desde esa verdad de conocernos, de esa sabiduría, intentar conectar con los demás desde ángulos como la empatía, en fin. Pero todo eso hay que trabajarlo de forma interior, ¿no? Es alejarnos un poco del resultado, centrarnos en el proceso, saber por qué hacemos, bueno, todo esto que es tan profundo, ¿no? Pero en este cambio o en este despertar espiritual que tú lo denominas, se tienen que dar una serie de condicionantes, ¿no? Y creo que el principal condicionante, como en todo en la vida, cuando cualquiera de nosotros queremos realizar un cambio en nuestra vida, lo primero que tenemos que estar es convencidos que queremos hacerlo, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que después de estar tantos años, ¿no? Divulgando, formando, ayudando a otras personas en este ámbito, te habrás tropezado, como bien acabas de describir, con muchas personas que ponen el foco en el resultado y no tienen ningún interés en el proceso. Con lo cual, la reflexión mía es que no sé cuánta gente realmente está preparada para afrontar estos desafíos del autoconocimiento, ¿no? De ese trabajo introspectivo, de esa querer progresar de verdad, querer mejorar como persona, ¿no? Porque yo no comprendo, este es un ángulo muy personal, yo no comprendo la vida sin eso. O sea, para mí creo que o el principal sentido que tiene la vida es el de intentar ser cada día, pues no sé, yo soy padre, mejor marido, también mejor amigo de mis amigos, también, por supuesto, mejor emprendedor, mejor profesional, esa ambición de querer progresar en la vida, pero ¿qué pasa en esta sociedad para que esta idea tan nuclear a muchas personas no les llegue? Y te hago esta pregunta porque creo, ahora me dirás tu opinión, que vivimos una sociedad que nos hipnotiza como seres humanos. Nos hipnotiza la urgencia, la inmediatez, las urgencias económicas, la necesidad. Y parece que cuando alguien nos habla de espiritualidad, nos habla de otras partes que no son las partes estrictamente materiales, como que decimos, bueno, a mí esto no me hables porque casi ni lo entiendo porque no presto atención. ¿Qué opinas de esto que te estoy contando? Bueno, que es así. A ver, yo te diría que estamos condicionados por fuerzas muy antiguas, muy poderosas, para ser esclavos fiscales, ¿no? Para ser personas controlables, para ser votantes sumisos. Y si tú miras pues, la sociedad, ¿no? La nuestra, cualquiera en el mundo, verás eso, verás una sociedad sumisa con los políticos, esclava frente a Hacienda y moralmente dormida o distraída. Entonces, es verdad, y tengo que decirlo en descargo, que todo va en esa dirección. O sea, todo empuja para que siga siendo así. Ha sido así, fue así, ha sido siendo así y intentarán que siga así. Y hay intereses muy grandes y muy oscuros para que siga siendo así. Y eso lo tengo que decir en descargo, porque en el fondo nos podemos asumir el rol de víctimas. Pero dicho esto, también tengo que hacer un cargo. Igual que hago un descargo, tengo que hacer un cargo. Es decir, ¿y cuándo nos hemos revelado? ¿Cuándo hemos investigado? ¿Cuándo hemos despertado? ¿Cuántas personas hacen el trabajo y los deberes para salir de esta carrera de la rata? Muy pocas. Entonces, ¿es verdad que somos presionados a todo eso? Sí. Históricamente, sí. Pero tampoco veo a mucha gente que haga un esfuerzo para salir, ¿no? De esa cárcel mental en la que vive. Entonces, bueno, pues lo uno por lo otro.
Al final tiene tanta culpa aquel que aprieta como el que se deja apretar. Al final, fíjate tú que cuando pasó lo que pasó, en el año 2020, todo el mundo sabe lo que pasó, pues cuán sumisa fue, ¿no? La población mundial, no hablo de ningún país, hablo de todo el mundo, a nivel, pues fue muy sumisa, fue muy crédula. Tragaron con todo, con todas las imposiciones, con todos los abusos, con toda la ilegalidad, y con toda la agresividad que fue volcada sobre las personas del planeta, ¿no? Entonces, si buscas un porcentaje, siempre te diré que vayas a la ley de Pareto, que es una ley universal, igual que la de la gravedad, funciona siempre y en todos los lados, que es el 80-20, ¿no? Entonces, yo te diría que en ese momento, por ejemplo, es un ejemplo nada más, el 80% fue sumiso y el 20% fue rebelde. ¿eh? En el tema de emprender es exactamente lo mismo. El 80% no ha entendido lo que es emprender y hay un 20% de personas que sí entiende de qué va a emprender, cuál es el cambio que hay que activar para que ese negocio funcione, ¿no? Y este 80-20 lo puedes aplicar en todo, en las ventas igual. Tú sabes que el 20% de tus clientes son el 80% de tus ventas, etcétera. Es la ley de Pareto, que te digo, es como la ley de gravedad que funciona aquí, en París y en cualquier lado del mundo y que funciona siempre. Entonces, hay un 80%, le tengo que decir así, y hay que aceptarlo, de la humanidad que para mí no tiene ningún remedio. O sea, es siniestro total, hablando en términos de seguros, siniestro total. O sea, no tiene arreglo, el 80%. Y hay un 20% que sí, que tira del carro, que es gente despierta, que es gente que innova, que se esfuerza, que quiere crecer, ¿no? Que es espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, ¿me gusta o no me gusta? Bueno, mira, no lo sé, es así. Entonces hay que aceptarlo. Hay un 80% que no tiene ninguna viabilidad, ni como humanidad, ni como empresario. Y hay otro 20% que sí. Entonces, ¿para quién trabajamos? Bueno, pues yo al menos escribo para ese 20%, ¿no? Porque, bueno, poco o mucho, pues a nivel global en el mundo, pues son muchos millones de personas, ¿no? Entonces yo en esa humanidad sí creo. En ese 20% sí creo. En el otro 80% creo que llegados a donde hemos llegado y visto lo que hemos visto, no tienen remedio ya. Aquí me viene una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué pesa más en las personas que no tienen esa ambición por rebelarse contra las cosas, por crecer, por aprender? ¿No? Si pesa más la pereza intelectual o el miedo a no entender, el miedo a descubrir cosas que no te gustan, ¿no? Quiero decir, creo que una vez más el concepto de zona de confort también abriga a muchos perfiles de este tipo, ¿no? Es que uno en un momento determinado, dentro de la incomodidad, puede encontrar un cierto confort, porque no arriesgas. Y eso es lo verdaderamente triste, porque creo que el ser humano tiene un potencial enorme para encontrar en el desafío, siempre entre comillas, pero en el desafío de ponerse nuevos retos, de buscar pequeñas transformaciones, tiene la oportunidad de vivir una vida plena. Y esto es como no muy consciente. Yo creo que todos tenemos alrededor personas que tienen una vida como que será la suya, que la han decidido y que todo el respeto, pero que lo miras, ¿no? Y dices, a ver, y todos los días igual, y qué ilusiones no te mueven y qué cambios buscas, ¿no? Entonces, coincido en el que tenemos que aceptar, como en tantas y tantas cosas, que nos guste más o nos guste menos, esto es lo que hay. Esto es Y lo que que hay. de manera Sí. individual poco podemos hacer, ¿no? Sí, poco, poco. Porque tú a lo mejor te levantas y dices, bueno, pues voy a cambiar ese 8%, 80%. No lo conseguirás, ya te lo digo yo ahora, que no lo conseguirás. Y no lo conseguirás porque tú no puedes cambiar al que no se deja cambiar o no quiere cambiar. Entonces, lo cual es justo. Yo creo que todo el mundo tiene libre albedrío, ¿no? Al final uno, si elige ser esclavo, pues hay que permitirle que lo sea, ¿no? Aunque lo haga de forma inconsciente, pero lo está eligiendo, inconscientemente lo está eligiendo. Y hay que permitir que ejerza su propia decisión, porque ese es el libre albedrío, ¿no? Entonces, no hay que desesperarse por saber que las cosas son así, simplemente hay que aceptarlo y convivir con esta triste realidad, porque es triste, pero bueno, hay que aceptarla, ¿no? Y seguir adelante. Eh,
ese 20% es el que vale la pena, ese 20% es el que se esfuerza, ese 20% es el que uno hace todo por ese 20%, ¿no? Y esto funciona en todos los ámbitos, en los negocios, en el tema de la espiritualidad, etcétera. Y hay que asumirlo, ¿eh? Como tú estabas diciendo, no hay otra. Sí, lo que pasa es que, no sé, yo lo veo con cierta tristeza porque... No, preguntaba Sí, sobre el qué era, si el medio o la pereza. Mira, es sí, el miedo. Es el miedo porque te lo explico rápido. Mira, el 80% siempre vuelvo a Pareto, ¿eh? Es una forma de hablar, igual es el 85% o el sí, 90%, sí, pero sí. da igual. La horquilla va por ahí, 80-90% y 10-20%. Por ahí va la horquilla. Mira, el 80% de la humanidad vive desde el miedo y el 20% vive desde el amor. Son dos posiciones completamente diferentes. Una es ficticia, que es el miedo, que es una pesadilla, y la otra es la real, que es el amor. Lo único real que hay en el cosmos es el amor, ¿no? Entonces, la gente que busca lo que ama es esa persona, son esas personas que están en ese 20%, ¿no? Pues emprendedores, gente que quiere autoconocerse, que tiene curiosidad, que investiga, que quiere mejorar. El otro 80% es gente dormida, es gente que vive desde el miedo, es gente que no quiere perder. Así como el 20% quiere ganar o mejorar, el 80% no quiere perder o no quiere empeorar. Se conforma con no empeorar. ¿No? Que lo decías tú, ¿no? Decía, bueno, pues estoy mal, pero bueno, estoy confortable dentro de lo malo y me conformo con no estar peor de lo que estoy ahora, ¿no? Entonces, esas son las dos humanidades que hay ahora. ¿Eh? Es una que busca no perder y otra que busca ganar, lo cual es muy diferente porque una está enfocada en el miedo y la otra está enfocada en el amor, llámale pasión, llámale verdad, etcétera. Entonces, esta es la realidad y se aplica a todo. A los negocios también. Y esto es lo que hay. ¿Nos gusta o no nos gusta? Bueno, lo queremos cambiar. A mí me gustaría, pero yo sé que no puedo. Entonces, como sé que no puedo, me limito a trabajar para ese 20% que aprovecha aquello que yo ofrezco. No, pero yo creo que sí que puedes y sí que lo haces. Tú eres un gran ejemplo en eso, ¿no? La capacidad de influir que tienen perfiles como el tuyo, ¿no? Sobre los demás a la hora de ayudar a aquellos que quieren ser ayudados. Eso Ah, ya es, eso ya eso es es favorecer diferente, el cambio claro. y despertar, ¿por qué no? De vez en cuando alguno del otro lado, ¿no? Sí, Es que es triste que las personas asumamos o asuman no sean conscientes de que nada puede cambiar si tú no cambias. Esa verdad universal también es algo que uno se tiene que mirar y decir, oye, vamos a ver, no estoy conforme con mi trabajo, no estoy conforme con mi pareja, no estoy conforme con mi realidad, pero no estoy dispuesto a hacer nada, pues que estás condenado. O sea, entonces, en el momento que tú asumes que todo cambio empieza por uno mismo, que todo cambio empieza por querer, por dar el primer paso, del primer paso al segundo, por ponerse en marcha, por hacer un pequeño plan, por ir construyendo o ir dibujando humildemente lo que uno quiere ser, eso a mí me entristece pues ver gente que tiene talentos, que tiene posibilidades, pero que no ha terminado de interiorizar esta idea, ¿no? Y es un poco algo que particularmente, a mí, sí, pero lo eh, verás siempre eso, ¿eh? Y lo verás mucho. Lo verás siempre y mucho. Así que al eh, final tienes que convivir con eso y uh, aceptarlo como parte de no sé, de esta sociedad, de esta civilización. Esta civilización en el fondo, bueno, pues no es la única ni es la primera, ¿no? Que pasa por este planeta. Entonces, bueno, pues esta civilización es así. Pues a lo mejor habrá otra que será de otra forma, pero esta es así, ¿no? Y ya está, ¿no? No tiene más. Al final tú puedes hacer tu parte. ¿Esa parte influye en otros? En algunos sí. ¿Eh? No en todos los que tú te gustaría o quisieras, porque hay gente incluso de tu familia que te ve como un loco, ¿no? Al menos yo lo he vivido así. Pero no puedes convencer al que no quiere cambiar. Yo solo le cuento, le explico cosas a aquel que pregunta. El que no pregunta ya no le cuento nada, porque sé que no quiere, ¿eh? Sé que no quiere saberlo. Entonces, es una agresión intentar convencer a alguien que no te ha preguntado nada.
es un atrevimiento, ¿no? Es incluso una falta no sé, de educación, ¿no? Intentarle explicarle algo a alguien que no le interesa, ¿eh? No tiene ningún interés, ni te ha preguntado, ni quiere saberlo. Entonces, bueno, pues yo me limito solamente cuando alguien me pregunta y me pregunta mucho, entonces le digo, si quieres saber lo que yo pienso o lo que yo sé o lo que yo creo, aquí está. Entonces le abro la puerta. Pero si no, yo no insisto, yo no soy ningún héroe ni he venido aquí a cambiar a nadie, he venido aquí a cambiarme a mí, ¿no? Y en esas ando. Que es triste, como tú decías, sí, hasta un momento de tu vida. Hay un momento en tu vida en el que tú crees que cuando tú cuentes lo que tú has aprendido, todo el mundo va a tomarlo. No, error, error porque cada uno está en su momento y cada uno va a su paso. Entonces verás que aun teniéndote cerca, aun teniendo tu conocimiento a su alcance, no lo van a aprovechar. No lo van a aprovechar y tú seguramente tendrás ejemplos de gente que le has ofrecido tu libro y no se lo ha leído nunca. Y algunos son amigos, ¿ves cuando te ríes? Y algunos son amigos y otros familiares. Y de eso no lo entiendo, porque me puede preguntar lo que quiera de este tema y se lo cuento gratis y es que no le interesa para nada. Entonces esto es así y hay que Es, aceptarlo. Entonces en un momento de la vida duele, pero luego a partir de cierto momento, que yo ya lo he pasado, ya lo aceptas. Lo aceptas y ya no le das más importancia. sí, creo que la clave aquí, una vez más, es poner el foco en en el por qué hacemos cada uno de nosotros las cosas, desde qué esencia la hacemos y que ese sea la única fuente de motivación. Exacto. El Esa. amor o el miedo. Y yo no renunciaré nunca, en mi caso, a una creencia, y es que yo creo que la edad, la experiencia, nos aporta a las personas la gran oportunidad, yo diría más, yo diría incluso el compromiso y la obligación, que desde la humildad y desde esa filosofía está hecho este producto, este podcast, o los libros que he escrito, etcétera, en mi caso, de compartirlo desde esa esencia absolutamente humilde, pero ¿con qué intención? Oye, lo que a mí me ha servido, a ver si le sirve a alguien, ¿no? Que esté por ahí buscando alguna pequeña clave que le pueda ayudar a ver las cosas de forma distinta, que le pueda servir en un momento, ¿no? Evidentemente no todo sirve para todo el mundo, no todos estamos en el mismo estadio, en el mismo momento, en la misma circunstancia, eso es así, pero creo que el mundo es mejor cuando hay gente que adquiere un compromiso de generosidad y que adquiere un compromiso de intentar, bueno, ayudar. Vuelvo a la palabra humildad, ¿eh? Siempre, al final, no dejan de ser planteamientos personales, subjetivos, que pueden estar validados o no, pero que para uno pues pueden ser verdad, ¿no? En fin, este es un territorio muy apasionante. A mí me encanta filosofar sobre estas cosas, con lo cual no voy a extender más, porque si no, te voy a marear mucho con esta idea. Quiero repasar algunas frases mágicas que encontré en tu libro. Bueno, tienes en este libro, ¿no? Que el Código del Dinero nos acerca mucho al perfil de nuestros oyentes y que yo te la leo y tú nos dices lo que quieras sobre por qué la escribiste. ¿Vale? Una frase. Abajo el capitalismo, viva el talentismo. Sí, porque el talento vale más que el dinero. El talento no se acaba nunca. El dinero se puede acabar. Lo puedes gastar, lo puedes perder, te lo pueden robar. Pero el talento, eso es una riqueza que siempre estará contigo. El talento se puede convertir en dinero, ¿no? Sí, sí, de hecho, vale más que dinero. Por eso lo digo, que esa era del talento individual, ¿no? Esa capacidad que tenemos hoy en día gracias a la tecnología de enlatar en productos o servicios nuestro talento, ¿no? Y poderlo ofrecer al mundo, es una grandísima oportunidad que es importante traer aquí. El secreto para conseguir dinero es no perseguir el dinero. Sí, porque aquello a lo que te apegas acaba huyendo de ti. El apego no es atractivo. A la gente no le gusta que la fuercen o que le quieran vender. La gente quiere comprar, pero no quiere que le vendan. Y al final, si tú presionas a alguien, su ego va a rechazar el tuyo. Así que lo mejor es ofrecerle una oferta irresistible y dejar a su elección
cuándo quiere tomarla, si es que quiere tomarla. Entonces, eso es muy atractivo. Ocurre igual con las mujeres y con los hombres, ¿eh? Cuanto más persigues a una posible pareja, más huye de ti, pero cuanto menos caso le haces, más se acerca a ti. Y tienes también otra frase que no estaba aquí escrita, pero que me ha venido a la cabeza, que está relacionada con esta, que tú comentas, o la he escuchado o la he leído en algún momento, que el éxito más grande es no necesitar el éxito. Sí, eso, pero para llegar a esa conclusión tienes que tener éxito. Yo siempre a la gente le digo que sea rica cuanto antes, porque así ya no volverá a hacer nada por dinero en su vida. Y eso le va a liberar muchísimo, ¿no? Entonces, cuando tienes el éxito ya sabes lo que es. Y a partir de aquel momento ya no te pones ni más metas, ni te impones, ni eres una persona más ambiciosa, porque en realidad ya has ganado, ya has triunfado, ya tienes el éxito. Luego, si las cosas te van bien, pues mejor, obviamente, ¿no? No vamos a... Pero ya no necesitas tener éxito, porque el éxito es la persona en quien te has convertido. Una frase lapidaria. Tus ingresos pueden crecer hasta donde tú crezcas, pero no más. Y sí, y hemos hablado de esto hoy, ¿eh? Al final tu negocio va a crecer si tú creces, pero si tú creces nada, tu negocio va a crecer nada y cerrará. Así que esto no se trata de aprender 4 trucos de economía, de marketing y de ventas. Se trata de hacer un cambio personal tan grande que tu negocio va a ser irresistible. Una persona extraordinaria es una persona ordinaria que se formula preguntas extraordinarias. En base al yoga, al coaching, que es algo que yo he practicado conmigo y con otras personas. No hace falta ser un genio, ni ser ni siquiera inteligente. Eh, Simplemente basta con ser curioso y ser disciplinado. Si te haces preguntas, encontrarás respuestas, no todas, pero encontrarás muchas respuestas, pero hay que hacerse las preguntas antes. Fíjate que esta frase que te voy a leer ahora la escribes en el libro, claro, hay que ponerse en el año en el que lo escribes, en ese 2009, ¿no? Hoy más que nunca es preciso el modelo renacentista, de saber un poco de todo y mucho de algo. Sí, mucho de algo sería ser un experto en algo, en un tema que te apasione, porque no puedes saber de todo, no tenemos, la vida no da para tanto, ¿no? Pero sí puedes, en una vida puedes dominar un tema. Ese tema domínalo bien y conviértete en un experto. Pero además de ser un experto y saber mucho de algo, tienes que saber un poquito de muchas otras cosas. Como por ejemplo, pues de temas digitales, de informática, porque vas a manejarla, de marketing, de ventas, de contabilidad, de fiscalidad, de muchísimas cosas. No hace falta que seas un experto, porque ya pagarás a otro y le comprarás el consejo del experto. Pero sí tiene que saber un poquito, porque si no, cuando el experto te hable, no vas a entender nada. ¿Sabes por qué te lo he traído? Porque yo comparto la idea, ¿no? De que más que nunca el concepto de renacentista debe de estar en nuestra mente, porque cuando escribiste el libro en aquellos años ya se estaba hablando del experto, de ser expertos. Pero fíjate que ahora, casi 20 años después, es cuando marida esta frase de maravilla, porque ahora ser experto no te garantiza nada. Ser experto te puede garantizar una pequeña parte, pero uno tiene que ser culto en el sentido amplio de la palabra. Uno tiene que tener una capacidad de discernir, de pensar, de reflexionar alrededor de tantas cosas, porque en una Mm, sociedad tan compleja sí, que tú ya no sirves a las empresas si eres hiperespecialista. Bueno, a lo mejor en ingeniería puede ser que sí, pero en la mayoría de los trabajos no. Necesitamos gente polivalente capaz de desempeñar algo con mucho talento, pero también tener capacidad de aportar a las organizaciones y de aportarse, y no te digo nada, si estás en el mundo del desarrollo de tu propio emprendimiento. claro. No, no basta con ser un coco, ser un cerebrito en algún tema, sino que además también tienes que tener corazón. No basta solo el cerebro, el corazón. Y esto lo digo porque mucha gente no sabe tratar a la gente. Y si no sabes tratar a la gente, por muy cerebrito que seas, muy inteligente que seas, no te puede ir bien. Porque la gente no querrá trabajar contigo, no querrá ser tu proveedor, no querrá ser tu cliente y no te querrá, ¿no? Entonces yo veo a gente que no sabe tratar a la gente y tiene que empezar a aprender a tratar a tratar a la gente, porque si no, no les va a ir bien.
Pero es que con esto vuelves a pasar cerca, ¿no? De lo que hemos hablado antes, es que para que algo cambie uno tiene que querer cambiar. El problema es que en esta sociedad de mirada cortoplacista, de la urgencia, del ego, pues para tú verdaderamente tener un interés sincero en escuchar a otro, en atender a otro, en ser cortés con otra persona, en empatizar un poco con lo que le sucede, en comprenderlo, etcétera, etcétera, te tienes que desprender un poco de ti. O sea, tienes que tener la generosidad de alejarte de lo que tú tienes en tu cabeza. Y eso es tremendamente complejo. Creo que el gran desafío del ser humano es precisamente ese, el ser capaz de conectar con la generosidad y que además yo siempre hablo un poco hasta en sentido estratégico, que es feo, ¿no? Decirlo, no. Pero yo digo, si no lo haces porque lo lleves dentro, hazlo por estrategia, porque te va a ir mejor. O sea, entiende que vivimos en una sociedad conectada entre personas y que es importante que las personas sientan que son importantes para ti, que al menos ese tiempo que están cerca de ti les vas a prestar atención. Pero esto es tremendamente complejo. Por eso cuando dices, tienen que aprender a tratar a los demás, qué difícil es. Bueno, es que te lo decía antes, los negocios, aunque pueden ser sociedades jurídicas, están compuestos por personas, por equipos, ¿no? Y hay que entender de emociones, hay que entender de personas, porque estás tratando con ellas continuamente, ¿no? Así que primero conócete a ti y conocerás a tu prójimo, y a partir de ahí podrás tener negocios con tu prójimo, pero antes de eso no te puede ir muy bien. Raimón, en el libro describes 12 habilidades imprescindibles del emprendedor, ¿vale? No, solamente vamos a hablar de una, que casualmente es la primera que pones. La primera de la lista de 12, la primera es primero aprende a vender. Sí. Fíjate, a la gente le encanta comprar, ¿no? Si incluso hay una actividad de fin de semana que se llama ir de compras, ¿eh? Es igual que ir al cine o ir a hacer deporte, ir de compras. Quiere decir que eso es una cosa que les debe de gustar mucho a la gente. Pero claro, para ir de compras, primero tienes que ir de ventas. Yo no veo a nadie que vaya de ventas o que no les gusta tanto ir de ventas como ir de compras. Pero claro, si no compras, no puedes vender. Si no ganas, no puedes gastar. Para gastar, primero hay que ingresar. Y la forma de poder comprar es vendiendo. Entonces, yo diría a la gente que se enamore, ya que está enamorada de comprar, le diría que también se enamore de vender. Vender es bonito, ¿eh? Solo es feo cuando tú sacas partido del otro y le engañas o simplemente ganas a costa del otro. Como tú antes ahora decías, este es un tema de win-win, ganar-ganar. Lo primero que tienes que hacer es pensar qué va a ganar el otro en este trato. Eso es lo primero que tienes que pensar, no qué voy a ganar yo. Ya lo pensaré después. Pero primero tienes que buscar la ganancia del otro. Cuando la ganancia del otro esté asegurada, la compraventa es inevitable. Una vez que tienes clara cuál es la ganancia del otro, de la otra parte, tienes que ver cuál es la tuya, ¿eh? Entonces, hay un punto en el que hay un win-win, ¿eh? Si solamente gana uno, ese negocio no se repetirá nunca más, porque uno se va a ir escaldado. Pero si los dos ganan, ese negocio se repetirá. Por ejemplo, si yo hago un libro, yo lo vendo, gano el dinero, pero no le gusta al lector, ese lector ya no me comprará nunca más un libro. Pero si yo le vendo un libro, gano dinero y él gana con mi libro, él volverá a por más libros míos. Y en este mundo de vender servicios, de vender ideas, de vender libros, el factor que se genera ya no es un win-win, es un factor multiplicador, ¿no? Porque cuando dos personas se comparten desde la generosidad aquello que les ha servido y que puede ayudar al otro y va en doble sentido, esas ideas tienen un factor de multiplicar. No es yo tengo 50 euros y te doy 50 euros y tú me das 50 euros, porque al final los dos tienen 50 euros. Las ideas tienen el poder de multiplicar. Entonces, efectivamente, vender es una palabra maltratada o con una etiqueta, con etiquetas negativas, a las que se le asocia etiquetas muy negativas. Pero realmente la esencia de los negocios, la esencia de la vida, siempre ha sido entregar algo a cambio de algo, el dar algo. Y cuando eso se ha hecho desde la autenticidad, desde la verdad, desde la generosidad de compartir con los demás algo que les va a ayudar, eso no es vender, es algo mucho más grande que vender.
Es algo Bueno, que cambia sí. vidas en muchos casos, ¿no? O simplemente es vender, que ya está bien, no tiene nada de malo, igual que no tiene nada de malo comprar. Pero yo siempre he sido un fan de vender. Ya desde de pequeño mis padres me lo enseñaron, porque yo siempre les decía, papá, cómprame esto. Y él me decía, comprar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es vender. Y yo pensé, ostras, pues realmente no está mal pensado, ¿no? Este hombre es inteligente. Y siempre he crecido con un amor por la venta y no tengo ningún problema con la venta. De hecho, me gusta más vender que comprar a mí. Muy bien, porque además esta sociedad está montada justo para todo lo contrario. Hay toda una estructura, yo se lo explico esto a mis hijos, ¿no? Tienen 20 y 18 años. Digo, darle todas las vueltas que queráis, pero cuando salís por la puerta de casa, todo el circo está montado para quitarte el dinero de la Sí, cartera. Ahora, la claro. habilidad tiene que ser protegerlo. Sí. Y eso no significa vivir en carestía, sino significa No, hacer uso del dinero cuando verdaderamente te aporte valor y no cuando un instinto primitivo te lleve a gastarlo simplemente porque los demás lo hacen o porque piénsatelo antes, ¿no? Esa parte es como está bueno, montada la sociedad. y a la vez te puedes proteger aprendiendo a vender y vendiendo. Y llega un momento en que si tus ventas son mucho mayores a tus compras, no hay ningún problema en la cifra que tú gastes. El problema no es gastar, el problema es que la gente no ingresa lo que gasta. Ahí está su quiebra, ¿no? Ujú. Entonces, a mí, yo realmente, cuando voy al supermercado, la verdad es que no me miro la nota, no me importa mucho. Porque realmente donde tengo el foco es en el ingreso, es en la venta. Entonces, como yo sé que mis ventas superan en mucho todos mis gastos, pues no hay ninguna preocupación con eso. Así que me enfoco más en ganar más que en escatimar en compras o en gasto. Mm, Me gustaría preguntarte por te he escuchado hablar de nuestro ángel de la guarda. De hecho, Mm, tienes un libro que habla de él. dos. O dos libros que hablan del Ángel de la Guarda y la manera en la que hablas de él como esa persona de confianza, de plena confianza al que consultar en las cosas, me parece súper bonita. Cuéntanos algo del Ángel de la Guarda. Bueno, el ángel de la guarda es tu creador o tus creadores. Dicho esto, es una entidad que podríamos decir que es grupal, ¿no? Es colectiva, no es individual, no tiene un ego. Nuestros creadores, dichos así en plural, son una colectividad. Nosotros fuimos creados por alguien más y ese alguien más no nos ha dejado tirados aquí en el planeta, está en contacto con nosotros. Esto es exactamente como hacemos nosotros con nuestros hijos. Nuestros hijos estarán siempre unidos a nosotros, sus padres, de alguna manera. Y siempre estaremos ahí, aunque nuestros hijos en algún momento se alejen y hagan su vida, etcétera. Nosotros estaremos ahí. Bueno, pues el ángel de la guarda, que es nuestro creador, nuestro padre o padres, están ahí, siempre han estado ahí y siempre estarán ahí. Entonces, no nos han dejado vendidos, tirados aquí en la miseria de este mundo 3D, sino que contamos con apoyo espiritual de nuestros creadores. A eso le llamamos ángel de la guarda. Entonces, cuando uno establece esa conexión, la honra y la practica, y la considera diario, se crea un vínculo de compañía y de apoyo constante que marca un antes y un después. Entonces, está ahí para el que quiera que esté. Es como el padre que no molesta al hijo cuando el hijo se siente incómodo, ¿no? Con la presencia del padre. Entonces, como yo me siento como muy cercano con mi ángel, pues él también se siente cómodo conmigo y utiliza ese vínculo y esa comunicación. Para poder entender tu visión acerca de esto, ese ángel es esa persona a la que le preguntamos interior, a la que le consultamos, la que tiene capacidad de alertarnos, es como alguien que llevamos dentro que tiene esa capacidad de conectar con nosotros. Si le preguntas como un creador, como un padre, sí. Si le preguntas como un Dios, no, porque no es ningún Dios. De hecho, no es Dios. ¿eh? Esas seres que nos han creado, o esas colectividades que nos han creado, son a su vez
hijos de otro creador. Entonces, bueno, cuando la gente establece un vínculo religioso lejano, como es la palabra Dios, eso le aleja en lugar de acercarle a su padre, a su creador. Y cuando se dirige a él con la confianza eh, que tiene uno con su propio padre, la confianza y la cercanía, ¿no? Eh, entonces todo cambia. Entonces, sí como creador, sí como padre, no como un Dios. Que no lo es, ¿eh? No lo son. No es ningún Dios ni ningunos dioses. No lo son. Son creadores. Lo que pasa es que están a un nivel que excede al nuestro en millones de unidades espirituales, por decirlo de alguna forma. Uf, esto yo creo que es... bueno, esto ya para cursos avanzados, ¿no? Toda esta Sí, parte que nos cuentas, yo me quedo con esa conexión porque yo creo que todos de una u otra manera conectamos con la idea, ¿eh? Con la idea, ¿no? Yo creo que todos en algún momento alguien nos ha avisado de algo, alguien nos ha dicho algo, no sabemos qué ha pasado, hemos tenido como una especie de chivatazo, algo ha sí, sucedido, ¿no? Y sí. yo conecto con ese ángel de la guarda, con esta idea, ¿no? Y es ese subconsciente o ese semiconsciente, ¿no? Que de vez en Bueno, cuando aparece. es ese padre, y tú eres padre y lo entiendes, es el padre que siempre está pendiente de su camada, porque no puede pasar olímpicamente de su camada. Ningún padre pasa o madre pasa olímpicamente de su camada. Todo lo contrario, estará siempre pendiente y dispuesto a hacer lo que sea, cualquier cosa por ellos, aunque sea en la distancia, porque también a veces la camada pues tiene que crecer y tiene que independizarse y exige su espacio y distancia, ¿no? Pero tú estás ahí para cuando te necesite. ¿Eh? Y tú se lo dices a tu hijo, llámame, ¿eh? Donde tú estés, yo te ayudaré mientras viva, ¿no? Pues es exactamente el mismo vínculo, la misma relación con nuestros creadores. Otra cosita que me gustaría que nos contaras. Hablas de una relación muy interesante entre disciplina y corazón. Sí, porque al final la disciplina es pasión, no es obligación. La disciplina es una elección amorosa. Es yo decido escribir un libro. Y yo no estoy obligado a hacer un libro. Yo elijo hacer un libro. Y esto es un acto de amor, no un acto de temor o de obligación o de porque toca o porque me lo han dicho. Entonces la disciplina es un acto de elección orientada desde el amor, no desde una imposición, ¿no? Digo, voy a hacer régimen y no lo quiero hacer y bueno, pues si no lo quieres hacer no lo hagas, tienes que hacer las cosas que tú sientas que tienes que hacer, ¿no? Entonces si tú amas tu salud más de lo que amas las magdalenas, por decir algo, no te costará nada hacer un régimen. Ahora, si amas más las magdalenas, por decir algo, ¿no? Que a tu propia salud, bueno, pues entonces sabes lo que harás, ¿no? Engordar como un lirón, ¿no? Pero al final es un acto de amor, ¿eh? ¿Qué es lo que más quieres? Y qué estás dispuesto a hacer por eso? Pero no desde la obligación, sino desde la elección. Eso es la disciplina. Yo elijo ser disciplinado, porque amo aquello que voy a hacer. No lo hago por dinero, ni lo hago porque me toque o me obliguen. Para un lector como tú, Ramón, la lectura, ¿qué le aporta de distinto al resto de herramientas o de opciones que tenemos para formarnos? Bueno, la lectura me lo aporta todo, me lo ha dado todo, me ha salvado la vida en diferentes formas varias veces. Entonces la lectura me lo da absolutamente todo. Es una forma muy fácil, barata de aprender, rápida, barata y fácil. Hay otras, no digo que no, pero esta es la más sencilla. Y yo he vivido rodeado de libros y guardo algunos que me han salvado la vida en muchos temas, en temas de salud, de alimentación, de economía, cuando era estudiante, cuando estaba en la banca, me han salvado literalmente, ¿eh? Porque he encontrado la respuesta que estaba buscando a un problema muy concreto. Esto ha sido así durante toda mi vida y muchas veces, así que los libros te lo dan todo. No entiendo, mira atrás, no entiendo la gente cómo puede vivir sin libros. Es algo, para mí es incomprensible. Si supieran cómo cambiaría su vida con los libros, se tirarían de cabeza a leer. Te hacía la pregunta también porque a mí me gusta mucho leer,
pero y mis hijos, por ejemplo, les cuesta mucho, ¿no? Son víctimas de las nuevas tecnologías y se encuentran más cómodos viendo una tablet o viendo una pantalla que leyendo, ¿no? Y yo cuando les hablo de lo que me aporta, a mí yo ya no lo llevo al terreno del conocimiento que puedo adquirir a través de un libro, sino a las conexiones que generan cuando yo estoy leyendo. O sea, yo cuando estoy leyendo, en la mayoría de las ocasiones, para mí es casi como meditar. Es un estado en el que yo conecto con un libro, con una materia, me estoy imaginando, o sea, me permite o me estimula unos pensamientos que una película, una pantalla, un vídeo no me lo da. No sabría explicarlo muy bien, pero la realidad es que lo que a mí me aporta la lectura es una conexión conmigo mismo y con las cosas que me apasionan, mucho más profunda de lo que me pueda conectar otras vías de formarme, que también las utilizo, lógicamente. Entonces, por eso me parece apasionante y me parece una pena que la gente no conecte con la lectura, porque la lectura es maravillosa. Eso ya creo que dará pie a otro programa, si quieres, y hablar de los libros y de la lectura y de la importancia que tienen, porque es un universo eso. Si te pidiera que a un emprendedor que está escuchando este podcast, porque claro, tienes 48 libros, eso requiere un tiempo para leerlos, le recomendaras cinco libros de todos los que has escrito que tuvieran la mayor capacidad de ayudarles a mejorar en la vida, ¿qué 5 títulos les dirías? Bueno, les diría, por ejemplo, La era de los expertos, Imperio digital, Sabiduría financiera, El código del dinero y Ricamente. Bueno, ya Tengo son alguno más, pero estos le van a pegar un meneo en la mente que lo van a cambiar a fondo. Bueno, pues ahí los dejamos. Eh, mm, yo creo que en la vida estamos siempre en un permanente lucha de fuerzas, ¿no? Hay un montón de fuerzas que tienden a desequilibrarnos y otras que nosotros intentamos poner para volvernos a equilibrar, ¿no? Y vivimos siempre en la búsqueda del equilibrio, pero hay un montón, como digo, de fuerzas que no nos lo ponen fácil, ¿no? Esas fuerzas, lógicamente, pues son la propia naturaleza de la vida, las dificultades que nos enfrentamos todos los días, a todas horas, y que pueden tener que ver con el ámbito pues, de todo tipo, desde la salud hasta la fortuna en un momento determinado para cualquier detalle. ¿Qué rutinas tienes tú, Raimón, para estar en equilibrio? Bueno, la rutina más importante es estar en contacto con la dimensión espiritual. Yo cada día, en diversos momentos, me pregunto cuál es la explicación o la causa espiritual de este evento, de este suceso, de este lo que sea. Siempre estoy buscando la causa. Eso me obliga a salir de lo que es lo que llamo realidad y ir a la raíz de lo que mueve el mundo. Entonces, cuando me pregunto por eso, vuelvo a la realidad. Y cuando no me pregunto por eso, estoy volviendo a lo que yo creo que es la realidad, que es el mundo, pero no es la realidad, porque el mundo es un universo fenoménico, es un mundo de efectos, pero ahí no están las causas. Entonces hay que ir a la dimensión de la causa para entender lo que está pasando en el mundo de los efectos. Y este es el hábito que yo practico continuamente cada día para no volverme loco en este mundo fenoménico. ¿Y qué cosas son las que tienen mayor poder de desequilibrarte? Pues no lo sé. Tal vez la informática, porque es algo que yo no pillé de pequeño y me desconcierta mucho cuando no funciona un programa o el ordenador se vuelve loco y me supera, la verdad es que me supera y eso me altera bastante. Pero fíjate que me enfado con las máquinas, no con las personas. Bueno, pues está bien, está bien. Eh, ¿Cuál es el mayor aprendizaje de tu vida, Raimón? Mm, Bueno, supongo que la lección más grande es entender que solo hay dos gafas en la vida. Y te pones unas a la vez. Unas son las gafas del amor y otras las del temor. Cuando tienes claro esto, tienes que saber quitarte una y ponerte la otra.
¿Qué es lo que más admiras de una persona? La bondad. ¿Hay alguna persona, algún mentor, alguien que haya sido muy especial en tu vida en lo que tiene que ver con el desarrollo personal? No, ha sido una mezcla de muchas personas. La verdad es que he leído a muchos, pero sí que hay algunos libros que me han marcado de una forma muy concreta. Y en una persona como tú, tan dinámica y que siempre entiendo que tendrás un montón de proyectos en la cabeza, ¿en qué estás trabajando en este momento? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? No tengo planes para el futuro porque yo ya estoy en el futuro. Tampoco quizá tengo tanto futuro, ¿no? Entonces no tengo ya planes. Ya hice muchos planes, ya cumplí muchos objetivos y simplemente me meto en otro libro. Cuando me apetece, pues entro en otro libro, lo escribo y voy de libro en libro, pero sin tener un objetivo, porque ya ese juego ya lo jugué, ya lo gané, ya lo jugué y ahora ya pues juego a no tener objetivos. Con el ánimo también de seguir conociéndote y sobre todo que nos sigas ayudando, ¿no? A crecer en todos los sentidos. Siempre realizo la pregunta de pedirte que nos aconsejes un libro, una película y una canción que para ti sean importantes. No sé, no me atrevo a eso. Porque mira, las canciones son de épocas que seguramente alguien tan mayor como yo pues no saben ni quiénes son, ni les gustarían tampoco, ¿no? En cuanto a películas, hace bastante tiempo que no veo películas en el cine, ¿no? Porque estoy bastante decepcionado con la maquinaria de programación que es Hollywood, ¿no? Y lo otro que me decías que era Aquí sí que no vas a poder salirte por la tangente, con porque libros. un libro, sí, Decías, sí, pero libros. un libro. Uno, Yo soy eso. Es un libro de espiritualidad escrito por un tal Nisargadatta, que no era ni siquiera un gurú, pero que era un hombre que despertó y que escribió un libro fantástico, de unas 800 páginas, que yo creo que hay que leerlo cada año para no olvidarte. Yo soy eso. Yo soy eso, pues tomamos nota. Raimón, ha sido un auténtico placer charlar contigo, un regalo, darte las gracias por tu generosidad, por permitirnos compartir este rato contigo. Eh, nada, Ha sido agradecer. un placer, José, y, y nos vemos en la cima, ¿eh? Que hay mucho espacio para mucha gente. No sé qué ha pasado, pero te has ido de la pantalla, lo digo para los que estén viendo el vídeo, que ahora has vuelto, ahora has Sí, vuelto. es que se está terminando la batería de mi cámara. Perfecto. No sé, no hay más batería. Pues nada, aprovechamos. Ha llegado la batería justa. Al final, mil gracias de verdad de corazón. Ha sido un auténtico placer, un regalo. Te vamos a seguir muy de cerca. Voy a dejar todas tus coordenadas, ¿no? En las notas del episodio para que te puedan localizar. Francamente es muy fácil, solo hay que poner tu nombre en Google. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Te deseo lo mejor, te deseo mucho Igualmente. crecimiento y mucha felicidad. Gracias, hasta pronto. Chao, Adiós. chao, gracias.